Te voy a decir algo que puede incomodar a muchos. La mayoría de las personas que programan PLCs no están programando como profesionales, están programando como estudiantes. Y lo peor del caso es que ni siquiera nos damos cuenta cuando empezamos. Pensamos que estamos programando como profesionales, pero simplemente estamos siendo estudiantes con nuestra manera de programar. Porque eso sí, el programa funciona, la banda arranca, el motor funciona, avanza, todo funciona bien, por así decirlo, pero eso no significa y no es garantía de que el programa está bien hecho. Ahora te lo voy a explicar por qué. Porque en automatización industrial existe algo que no muchas veces entendemos y no nos damos cuenta hasta que nos topamos con ello, porque existen dos cosas muy importantes que se deben de tomar en cuenta al hacer programas, y esto es, primero, hacer que el programa funcione, que eso es lógico, el programa debe de funcionar, y la otra es programar como un profesional. Un estudiante piensa de esta manera: si ya funciona, entonces ya quedó, ya acabé, ya gané, por así decirlo. Pero en planta realmente esto no funciona. Te voy a decir por qué. Porque en planta real pasan cosas principales como estas que te voy a mencionar a continuación. Primero, fallas inesperadas, mantenimiento a las 3 de la mañana. ¿Quién quiere hacer mantenimiento a las 3 de la mañana? Nadie, ¿verdad? 3, técnicos revisando tu lógica. Y esto puede llevarles mucho tiempo a ellos y claramente porque ellos no lo hicieron. 4, diagnósticos bajo presión. Esto va a pasar siempre porque tu programa no está ordenado. Entonces, cuando quieras buscar alguna señal, alguna cosa que tengas que activar, entonces debido a que no tienes un orden en el programa, entonces vas a batallar mucho en encontrar ese comando, ese botón que tienes que presionar para poder activar cierta cosa que están buscando la falla las demás personas. Entonces, esto es un problema y es un dolor de cabeza. Y aquí es donde se nota quién es el que programó. Y esto realmente duele, claro que sí, pega muchísimo, pero es la realidad. Te voy a mostrar un ejemplo muy común, arranque y paro básico, el que todo mundo aprendemos cuando nos entramos en este mundo de la programación de PLCs. Observa esto, tenemos por ejemplo un botón físico y después conectamos una memoria interna, después mezclamos otra entrada física, otra memoria, otra entrada física dentro de una misma red. Entonces esto puede llegar a ser un dolor de cabeza para las personas que están revisando tu lógica. Entonces vas a mezclar todo haciendo un desbarajuste de todos los elementos del PLC. Entonces esto ya no es nada estético y es bastante molesto, muchas veces molesto, porque tienes que estar buscando cosas que ni siquiera encuentras o que no tienen un orden. Aquí claramente muchas veces hacemos una modificación y vemos que el programa ya funciona. Pensamos que nunca nadie más en la vida va a volver a meterle mano a ese programa, y claro que sí, el programa siempre va a estar manipulado por otras personas, quizás no al siguiente día, no la siguiente semana, al siguiente año probablemente. Entonces ya ni siquiera te van a poder contactar esas personas para que modifiques el programa. Y el programa funciona, pero no tiene estructura, no hay separación de lógica y peor aún, no hay mapeo de entradas y salidas. Y cuando alguien tenga que diagnosticar esto, va a ser una pérdida de tiempo, así de simple. Algo que quiero que sepas es que un programador profesional nunca va a pensar primero en contactos, en bobinas, en cómo configuro el PLC. No. Eso es un problema técnico que se ve hasta mucho después. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta un profesional de primera instancia? Primero, se pregunta cuál es el proceso. ¿Qué es lo que hace el proceso? Primeramente, identificarlo. Después, ¿qué estados tiene? ¿Qué se activa? ¿Qué se desactiva? ¿Qué enciende? Después, ¿qué condiciones tiene? Debemos de saber qué condiciones tiene, bajo qué condiciones estamos operando. Condiciones de calor, de frío, etcétera. O qué es lo que va a hacer ese programa cuando activemos tal cosa, se va a activar otra cosa, después otra cosa. Entonces es una función en cadena, van desencadenándose eventos uno después de otro, como si fuera una secuencia. Después se pregunta el profesional cómo se va a diagnosticar esto, y después de esto, cuando se hace estas preguntas, es cuando se estructura el programa. Por ejemplo, en la red número 1 va siempre lo que es el mapeo de entradas y salidas físicas. Es como un diccionario donde vamos a buscar todas las señales
para poder forzar, activar y probar válvulas, probar luces, motores, lámparas, todo sin meter mano todavía en la lógica. En la red 2, ahora sí tenemos todo lo que es la distribución de memorias internas o marcas, que aquí ya está la programación real. Y en la red número 3 tenemos lo que son las salidas. Estas también pueden ir en el mapeo de entradas y salidas. Y haciendo esto, esta separación de los elementos, vamos a tener más claridad, mantenimiento muchísimo más fácil, ahorramos muchísimo más tiempo a nosotros y a las personas de mantenimiento, y diagnósticos rápidos, eso es lo más importante. Y a esto se le llama programación industrial real. Así de simple. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que cuando empezamos programamos como principiantes o como estudiantes? Podemos saber muchísima lógica, hacer funcionar ciertas cosas, pero si no sabemos estructurar un programa, de nada nos va a servir saber programar de la mejor forma, ni ser un experto. Y la razón por la que muchos programan de esta manera es una razón muy simple y creo que te va a sorprender y creo que tú también la has hecho. La mayoría de los que programan empiezan de esta forma. Ven tutoriales sueltos en YouTube, ejemplos simples, cursos más enfocados en teoría que en práctica. Eso déjame decirte que no sirve de nada. Pero lo que nadie te dice y lo que nadie te enseña es cómo pensar la lógica. Nadie te enseña cómo hacer un planteamiento desde cero para que puedas tú pensar como ingeniero y no como alguien que solamente hace el programa y lo hace todo revuelto sin que se entienda nada. Y eso es lo que hace realmente la diferencia. Con los años trabajando y programando me di cuenta algo de lo que muchos están cometiendo ese error. Y me di cuenta de algo muy importante, que mucha gente se preocupa primero por entender el software, mover el software, ya sea TIA Portal, sea RSLogix 500, 5000. Claro que sí, obviamente sí ocupamos saberle mover a los comandos del programa, pero muchos se preocupan de más que porque las subrutinas, que porque los comandos de los direccionamientos. Déjame decirte que eso es lo de menos. Eso es lo de menos porque cada fabricante obviamente tiene sus estándares y sus direccionamientos de las señales, pero eso no te debe de detener a pensar mucho en esto ni a gastar tanta energía en esto. Y pocos también dominan la lógica real, y por eso decidí enfocarme en algo distinto, no solo en enseñar herramientas, sino en entrenar a las personas, a los técnicos que ya están trabajando en industrias, la forma correcta de cómo pensar los programas. Por eso en los cursos que desarrollamos aquí en nuestro canal y en nuestras plataformas de cursos, nos enfocamos mucho en estructura de lógica, análisis de casos reales y cómo diseñar programas que otras personas puedan mantener a largo plazo, porque en la industria real eso es lo que separa a un técnico promedio de alguien respetado. Algo que quiero que sepas es que programar PLC es fácil. Lo difícil es pensar como profesional y ser ordenado al programar. Y la diferencia entre uno y otro no está en el software, está en la forma en que estructuras la lógica. Y esa es una habilidad que se entrena. Ahora, tengo curiosidad porque me digas en los comentarios, ¿te enseñaron a programar PLC o te enseñaron a estructurar lógica? Déjamelo aquí en los comentarios para ver si estás pensando de esa manera como principiante, estudiante o como un profesional. Te leo aquí y nos vemos en un futuro video.